Amén. Bueno, en esta hora que nos quedamos a estudiar una profecía que es maravillosa, la profecía de las 2300 tardes y mañanas, tal como la estudió el hermano Miller. Entonces, hermanos, saquemos nuestros apuntes, anotemos que siempre hay algo que aprender, ¿no? Y sobre todo esta profecía que es la más larga digámoslo, hasta que llega hasta digamos, un periodo en la historia más cercano a nuestros días es esta profecía, ¿no? No es la más larga, dicen que es la más larga de todas en tiempo, pero no es la más larga en tiempo, porque está la de los 2520 años. Pero esta entonces sería la segunda más larga. Sin embargo, sí sería la profecía que hasta ahora su cumplimiento llega lo más cercano a nuestros días. Sí, no hay otra profecía que alcance una fecha más cercana a nuestros días que esta. Entonces, vamos a leer, las hermanas que estamos aquí en sala, nos ayudan, por favor. Si la hermana Ruth nos puede ayudar, nos indica, por favor. Hermana Luz, hermana Carito, hermana Jessie. Para entre todos leer. Entonces, con la ayuda del Señor vamos a... Sí, señor. Ok, bueno, entonces estamos pendientes allí. Vamos a iniciar, a ver quién está aquí. La hermana Carito, a ver, por favor, nos ayuda a leer esta diapositiva, si es tan amable. Sí, señor. Estando completamente convencido de que toda escritura divinamente inspirada es útil, que en ningún tiempo fue dada por voluntad del hombre, sino que fue escrita por hombres santos, inspirados del Espíritu Santo. Y esto para nuestra enseñanza, para que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. No pude menos considerar las partes cronológicas de la Biblia tan pertinentes a la palabra de Dios y tan acreedoras a que las tomáramos en cuenta como cualquiera otra parte de las Sagradas Escrituras. Pensé por consiguiente que al tratar de comprender lo que Dios en su misericordia había juzgado conveniente revelarnos, no tenía derecho para pasar por alto los periodos proféticos. Guillermo Miller entonces dice que, o sea, él se enfocó o le llamó la atención algo, las partes cronológicas de la Biblia, o sea, las profecías de tiempo. Claro, el Señor tenía una gran obra con él en este sentido. Ok, esta era una de las partes de la Biblia es muy rica en cosas, ¿no? Tiene consejos, tiene mandamientos, tiene profecía, tiene historias asombrosas, maravillosas, tiene cánticos como los salmos que estamos estudiando. Tiene pues la parte más impresionante que es el Evangelio de Jesucristo, o sea, tiene muchas partes. Y una de ellas es la cronología bíblica, o sea, aquellas profecías de tiempo que son asombrosas también como se cumplen en la historia. Esto fue lo que le llamó la atención a este hombre, siervo de Dios, Guillermo Miller. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor pues le va a revelar a su pueblo una profecía que había estado olvidada por varios años, varios siglos, varias décadas, y que el escogido para enseñar esto que el Señor va a revelar es Guillermo Miller. Y esa es la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Esta profecía es muy importante. Recordemos que en esa época no habían adventistas, no existían adventistas del séptimo día como hoy día nosotros. Habían católicos, habían luteranos, habían metodistas, habían bautistas, ¿sí? Y en todas estas denominaciones van a quedar influidas por esta profecía, ¿ok? Esta profecía es trascendental para el mundo y para los adventistas del séptimo día. Es la razón de ser de los adventistas del séptimo día. Ahora,
muchas denominaciones. Guillermo Miller, quiero decir, él nunca planeó hacer una nueva iglesia ni abrir una nueva denominación, ¿no? Él trabajó con las denominaciones que había. Él predicó en la Bautista, predicó en la Metodista, predicó en todas las iglesias de los Estados Unidos. Y este mensaje también fue predicado en la Iglesia Católica, claro que sí. En Europa, en muchas partes. Fue conocido por los católicos y por todos los creyentes. Entonces impactó la vida de muchos esta profecía porque se iba a cumplir en los días de ellos, en la generación de Guillermo Miller. O sea, es maravilloso esto. Entonces, la cronología bíblica es algo muy importante también, hace parte de la profecía. ¿Cómo es que se estudian las profecías cronológicas que tienen que ver con tiempos? Hay profecías que son cronológicas y otras que no son cronológicas. ¿Listo? No todas las profecías son de tiempo. Hay unas profecías que no son de tiempo. ¿Listo? Y vamos a mostrar en la palabra algo para que quede claro. ¿Ok? Hemos escuchado que el día ni la hora nadie lo sabe. ¿Sí? Pero ¿cuál día y la hora? Hay que dejar muy claro eso porque a veces decimos estos versículos sin saber lo que quiere decir. Dice el Señor Jesús, Mateo 24:36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero ¿de cuál día y cuál hora está hablando el Señor Jesús? Pues tengo que ir a buscar en el contexto de qué están hablando. ¿Sí? ¿De qué está hablando Mateo 24? Tengo que ampliar todo esto para saber de qué está hablando. Pues Mateo 24 está hablando de la venida del Hijo del Hombre, o sea, todo el proceso, porque es todo un proceso, ¿sí? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Luego viene la resurrección y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Ok? De la higuera aprende la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. O sea, hay señales para saber que Jesús está cerca. ¿Qué tan cerca está? Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca. ¿Quién? Cristo, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esa generación hasta que todo esto acontezca. Todo lo que él narró en Mateo 24 va a acontecer en una sola generación. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿De qué día y de qué hora está hablando Jesús aquí? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿De qué evento exacto está hablando Cristo de que no se sabe el día y la hora? Él vuelva por segunda vez. De la segunda venida de Cristo. ¿Sí? No se sabe la fecha exacta. Solo el Padre, dice acá el Señor Jesús. Pero de todas otras cosas, sí podría haber fecha. ¿Quién dijo que no? Por ejemplo, el juicio, que es la profecía que vamos a ver ahorita. Aunque Guillermo Miller la interpretó como el fin del mundo, es una profecía de tiempo que hablaba del inicio del juicio investigador, de la entrada de Cristo al lugar santísimo en el santuario del cielo. O sea, sí hay profecías de tiempo que señalan momentos del tiempo del fin, pueden haberlas. La única profecía de tiempo que no existe, que no se escribió, fue la de la segunda venida de Cristo, el día y la hora. Y ¿Ok? aún así yo veo ahí, por ejemplo, a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? Pero digamos que profundizando más ese día y hora no sea literal, porque si yo leo día y hora, pues yo digo, yo puedo saber mes, yo puedo saber época, yo puedo saber año. ¿Por qué? Porque si me describen los acontecimientos anteriores, da para saber que de pronto puede llegar en una fiesta, da para saber más o menos que estamos cerca a los años, estamos cerca al tiempo. Pero pues claro, no se sabe el día exacto y la hora exacta, pero no quiere decir que no se nos dé, a medida que se nos vaya acercando y veamos viendo esas señales, no se nos dé la fiesta, no se nos dé que ya casi se acerca el momento.
Y Claro. aún así, a lo último, no sé si es en la Biblia y también el Espíritu Profecía dice que a lo último se sabrá ahora sí y los santos oirán el día y la hora, ¿no? Sí, En su momento. Ujú. el Padre lo va a anunciar en algún momento. Lo dice en la primera visión de Elena G. de White. La primera visión de Elena G. de White dice que el Padre en algún momento va a hablar audiblemente, ya no en sueños ni en visiones, audiblemente el día y la hora. Desde luego, solo los 144.000 la van a escuchar. Dice esa visión que los demás no van a percibir la voz de Dios, sino que van a escuchar como truenos. Pero los que ya están con Cristo en su corazón, los 144.000, los clones de Cristo, van a escucharlas audiblemente y claramente el día y la hora del regreso del Señor Jesús. Eso lo dice el Espíritu Profecía, primera visión de Leonard G. de White, lo puede ver allí en primeros escritos. Bueno, o sea que algún día sí se va a saber, ¿sí? Jesús está diciendo acá que por ahora no se sabe, pero eso no significa que no hayan profecías de tiempo y que se sepa la época. Por eso el Señor está diciendo acá, cuando vean la higuera, así como la higuera que uno la ve, que ya las brotan las hojas, eso quiere decir que el verano está cerca. Cuando la higuera le salen hojas nuevas, es porque el verano está cerca. O sea, se sabe la época, se sabe la cercanía. No se sabe el día y la hora, pero sí la cercanía. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, que es lo que decía la hermana Jessie, conoced que está que cerca, a las puertas, cuando veamos lo de Mateo 24. ¿Listo? Bueno, entonces eso es para aclarar, porque a veces usamos este versículo indiscriminadamente, ¿ok? Entonces, esto solo se refiere a la segunda venida de Cristo. Entonces, pueden haber profecías de tiempo que nos anuncien cosas que el Señor quiere anunciar. Eso no va a ser pecado ni nada de eso. Bueno. Bien, vamos entonces a seguir acá. La profecía que parecía revelar con la mayor claridad el tiempo del segundo advenimiento era la de Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas. Entonces será purificado el santuario. Siguiendo la regla que se había impuesto de dejar que las Sagradas Escrituras se interpretasen a sí mismas, Miller llegó a saber que un día en la profecía simbólica representa un año. Vio que el periodo de los 2300 días proféticos o años literales se extendía mucho más allá del fin de la era judaica y que por consiguiente no podía referirse al santuario de aquella economía. Miller aceptaba la creencia general de que durante la era cristiana la tierra es el santuario y dedujo por consiguiente que la purificación del santuario predicha en Daniel 8:14 representaba la purificación de la tierra con fuego en el segundo advenimiento de Cristo. Bueno, entonces, ¿qué sucedió? Guillermo Miller llegó a Daniel 8 y aquí le cambió la vida a Guillermo Miller, literalmente. Porque Daniel 8 va a, a ver, Dios le va a revelar en Daniel 8 una profecía que se va a cumplir en sus días y nadie está pendiente de esa profecía. Eso se había olvidado en el tiempo, las profecías de tiempo. Entonces, vamos brevemente a escribir qué ve Daniel en el capítulo 8, qué se describe en el capítulo 8. Lo invito a que usted vaya leyendo en su casa y medite y en esta semana eh, pueda usted ir leyendo qué dice Daniel 8. Esta profecía es maravillosa, ¿ok? Eh, Daniel básicamente ve, él está en Susa, la región de Susa, que es la capital del reino, la provincia de Elam. Entonces él está en Susa y allí tiene una visión. Esto ocurre en visión, no ocurre en sueño. Entonces vamos a explicar la diferencia entre sueños y visiones. No es lo mismo un sueño y una visión, ¿ok? Por si alguno de ustedes tiene un sueño o una visión, puedan saber, según Joel 2:28, puedan saber qué es qué. Un sueño es cuando estás dormido, sencillo. Y Dios te revela algo para tu vida o para en general el pueblo de Dios o para tu familia o alguien cercano a ti. Eso puede ocurrir. ¿Ok? Eso es cumplimiento de Joel 2:28.
¿ok? Te puede dar un sueño significativo. No todos los sueños son de Dios, desde luego. Pero hay sueños que lo dejan a uno tocado. Esos sueños son de Dios. Pueden ser de Dios, ¿no? Tú puedes preguntarle, Señor, ¿ese sueño es tuyo? A veces hay sueños que ignoramos y pensamos, nah, eso no es de Dios, eso está muy loco. Y resulta que sí son de Dios. Entonces, en mi experiencia, yo, por lo general, yo anoto los sueños, los escribo. Y ahí yo le voy preguntando al Señor, pero me gusta escribirlos porque eso uno tiende a olvidarlo. Y resulta que ahí hay muchas cosas que el Señor le quiere a uno decir. Eso a mí me ha funcionado mucho. Bueno, no quiere decir que ustedes hagan lo mismo, sino que es una idea. Pero póngale atención a los sueños. Los sueños no es solo de los profetas, no es solo de Daniel, no es solo, no. El Señor dijo en Joel 2:28 que iba a dar sueños. Entonces los sueños cuando estás dormido. Pero una visión es cuando estás despierto. Esa es la diferencia. Una visión ocurre en cualquier momento. Tú puedes estar sentado meditando, ¿sí? Y enseguida empiezas a ver algo que el Señor te va a mostrar. Eso ya es más típico de los profetas, que tengan visiones, ¿ok? Y así ocurre como una pantalla de televisión te muestran algo. Así ocurría con los profetas, ¿ok? Eso es una visión. Entonces el profeta está despierto. Noten que Daniel está ahí en un río, ¿ok? A ver si el río se llama Ulai, es el río Ulai. Y él está despierto, está de pie. Y él dice que alzó los ojos y vio un carnero, el que ustedes ven ahí en la figura, el de la derecha, ¿ok? Y tenía dos cuernos ese carnero, eran altos los cuernos, pero uno era más alto que el otro. Y el más alto creció de últimas. Ese es lo que vio Daniel en cuanto al carnero. Y ese carnero dice que hería con los cuernos al poniente, al norte, al sur, y ninguna bestia podía parar delante de él. No había quien escapase de su poder y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras él estaba viendo ese carnero, llega del occidente a toda velocidad sin tocar tierra un macho cabrío, que es el que ven a la izquierda, con un gran cuerno entre sus ojos, ¿ok? Y ese macho cabrío cuando llega hasta el carnero, lo hiere con furia, con fuerza, lo levanta, dice en el versículo 7 que lo levanta, lo hiere y le quebra los dos cuernos y ya el carnero no tenía fuerzas para pararse. Lo derribó, lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero del poder de ese macho cabrío. Y entonces ese macho cabrío se engrandeció en gran manera. Daniel sigue viendo al macho cabrío, pero se engrandece, tiene fuerza y le sale un gran cuerno. Y cuando ese cuerno está en su mayor fuerza, se rompe y en su lugar le salen cuatro cuernos. Y de los cuatro sale un cuerno pequeño que crece mucho, 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 mucho hacia el sur. Y ese cuerno se engrandece hasta el ejército del cielo. Pisotea las estrellas, las echa por tierra, las pisotea, se engrandece aún contra el Mesías, el príncipe de los ejércitos, o sea, contra Jesús. Y por ese macho cabrío, no el macho cabrío, sino el cuernito chiquito que sale de su cabeza, ese cuerno que crece, 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 y que se engrandece, por él fue quitado el continuo, y el lugar del santuario fue echado por tierra. Se le entregó el ejército junto con el continuo y echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso y prosperó. Eso dice el verso 12. Eso ve Daniel. La siguiente escena de esa visión, él ve a dos santos que hablaban, dos ángeles que están hablando, ¿ok? Y ahí es donde nos vamos a detener a ver qué es lo que están hablando esos ángeles. Desde luego ellos están hablando algo referente, o sea, es otra segunda escena de esta gran visión que tiene Daniel 8, que tiene Daniel en el capítulo 8. Entonces oí a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio?
y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Ahí está. Cuando Guillermo Miller llega hasta ese momento de la profecía, de la visión de Daniel 8, pues él queda impactado porque dice 2300 tardes y mañanas. Vamos a subrayarlo acá. Entonces él empieza a averiguar, pues tardes y mañanas son días, ¿no? Los días en la creación empiezan en la tarde y siguen en la mañana. Así se cuenta, y fue la mañana y fue la tarde el primer día. Cuando uno lea ya el capítulo 1 de Génesis, la organización de la tierra. Y fue la mañana, y fue y fue la tarde y fue la mañana el día segundo, y así. O sea, son días. Dice, pero ¿serán días literales? Si todo esto que está aconteciendo, esta gran visión, serán días literales, entonces él dijo, bueno, vamos a hacer la cuenta. Vamos a hacer la cuenta. 2300 días. Vamos a dividirlo entre 360, que es un año judío. Esos son 6 años y un poquito. Dijo, bueno, vamos a dividirlo en años, en 365, que son los años que nosotros manejamos. Esos son 6 años, punto 3, o sea, 4 meses adicionales. O sea, Guillermo Miller dijo, bueno, si esto se refiere a 6 años, 4 meses, eh, pues es como muy poquito, o sea, sí, para todo esto. Claro, Guillermo Miller siguió adelante y el ángel empieza a explicar qué significa el macho cabrío, el cordero, ¿ok? Vamos a leerlo, hermana Lucy, si es tan amable. Daniel 8, 16 al 19. El ángel que le explica a Daniel de esto. Dice, y oí una voz de hombre entre las márgenes del Ulai que gritaba y decía, Gabriel, explícale a este la visión. Él se acercó a donde yo estaba y cuando llegó me aterroricé y caí sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, que la visión se refiere al tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí en sueño, profundo, con mi rostro en tierra. Él me tocó y me hizo incorporar donde yo estaba y dijo, he aquí te voy a dar a conocer lo que sucederá al final de la ira, porque se refiere al tiempo señalado del fin. Ok, Gabriel llega y le va a explicar la visión a Daniel. Cuando Guillermo Miller ve esto, dice, aquí hay algo raro. Dice, ¿la visión se refiere a qué tiempo? Al tiempo del fin. Oh, o sea, esta profecía se refiere al tiempo del fin. Y el ángel le dice 2 veces, le dice a Daniel, te voy a dar a conocer lo que sucederá cuando al final de la ira, porque se refiere a qué? Al tiempo señalado del fin. O sea, hay un tiempo del fin. Aquí empieza el concepto del tiempo del fin. Esto no se conocía en esa época, esto era nuevo todo esto. Entonces, cuando Guillermo Miller lee tiempo del fin, dice, esto no son días literales, esto no son 6 añitos y 4 meses. No puede ser, porque pues, en 6 años, 4 meses, o sea, ¿en qué año estaba Guillermo Miller? 1816, 17, imagínese. Dijo, desde la época de Daniel, uy, no, desde el año por allá, 500, estaba como en el año 500 que Daniel, en ese momento es cuando estaba el Sasá, rey de Babilonia. Entonces eso es aproximadamente el 500, por ahí 540, 550, está por ahí Daniel en esa visión, dijo, no, pues ya hubiese pasado el tiempo del fin hace rato, o sea, eso no son 6 años y 4 meses, esto tiene que ser diferente. Entonces él dice, bueno, vamos a investigar. Entonces él se dio cuenta por otras partes de la Biblia que un día en la profecía, un día simbólico, se refiere a un año literal, a un año en la realidad. ¿Sí? Muchas veces el Señor habla así. Por ejemplo, y fueron los días de Abraham 185 años. ¿Qué quiere decir eso?
los días de Abraham, 185 años. Ahí se está comparando un día con un año, ¿sí? El Señor habla así, un año, un día, en la profecía, en sentido simbólico. Y fueron los días de tal personaje, ciento tantos años. O sea, está hablando de años. Él dijo, o sea, hay una equivalencia de día por año. Por ejemplo, cuando Israel no le creyó a Dios y fue devuelto al desierto, ¿qué le dijo el Señor? 40 años vas a devolver al desierto, un día por cada año que ocupaste en reconocer la tierra. Los dos espías fueron a reconocer la tierra y duraron 40 años reconociendo la tierra que iban a tomar. Pero por su infidelidad y su falta de confianza y fe en Dios, no entraron a esa tierra. Entonces el Señor les dijo, pues si duraron 40 días recorriendo la tierra que les iba a dar, pues 40 años van a andar por el desierto hasta que toda esa generación muera. Y sus hijos, sus niños que dijeron que ellos no iban a ser capaces, que iban a morir en el desierto, ellos iban a vivir y iban a entrar a la tierra. Entonces había una equivalencia de un día por un año, ¿ok? Usted lo puede corroborar en muchas partes de la Biblia. Ya dimos varios ejemplos. Entonces Guillermo de Miller dijo, no, pues esos son 2300 años. Eso sí ya cambia la cuestión, 2300 años, ¿sí? Él ya echó cuentas, 2300, y ahorita va a empezar a hacer cuentas Guillermo Miller. Desde luego, él tiene que seguir leyendo. Entonces vamos a seguir leyendo lo que el ángel le cuenta a Daniel acerca de esta profecía, acerca de esta visión. Aquí el ángel le va a explicar qué significa el carnero y qué significa el macho cabrío. Dice, el carnero que viste con los dos cuernos representa a los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío peludo representa el reino de Grecia. Y el cuerno grande que está entre sus ojos es el primer rey. Y el cuerno roto y los 4 cuernos que salieron en su lugar representa 4 reinos que se levantarán de su nación, pero no con su poder. Dice, y la visión de las tardes y de las mañanas que ha sido relatada es verdadera, pero tú guarda un secreto, pero guarda en secreto la visión, porque se refiere a muchos días aún lejanos. Yo, Daniel, me sentí agotado y enfermo algunos días. Después me levanté y atendí los asuntos del rey, pero yo estaba espantado a causa de la visión y no había nadie que la interpretara. Cuando Guillermo Miller lee esto, dice, o sea, si el carnero representa a los reyes de Media y de Persia, o sea, estamos hablando de todo un imperio, el imperio medo-persa, y el macho cabrío representa al reino de Grecia, el de Alejandro Magno. O sea, estamos hablando acá de mucho tiempo. O sea, ¿qué es lo que está queriendo decir el Señor? Y además de ese cuerno roto del macho cabrío, dice, salen 4 cuernos que salen en su lugar, representan 4 reinos que se van a levantar, etcétera, etcétera. Todo eso lo lee, pero luego dice, cuando Guillermo Miller ve acá, dice, tú guarda en secreto la visión porque se refiere a muchos días aún lejanos. Dice, entonces eso le confirma aún más que los 2300 tardes y mañanas son años, no días literales. ¿Ven? O sea, esta visión va a alcanzar hasta días lejanos. Pero hay un problema. Guillermo Miller dijo, pero el ángel no dijo nada acerca de las 2300 tardes y mañanas. Mira, el ángel dice que la visión de las tardes y las mañanas es verdadera. O sea, es veraz. Es de Dios. Y le dice, guarda en secreto la visión porque se refiere a muchos días aún lejanos, pero no le dice más. Y acá Daniel se enferma, porque es que estar ante la presencia de Gabriel, imagínense que es un ángel, eso enferma por nuestra condición, ¿no? Nuestra condición de pecado, y esos ángeles pues, están perfectos. Imaginen que es estar delante de Cristo. Entonces dice Daniel que él atendió los asuntos del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no había quien la interpretara. O sea, Daniel, noten que el poder de interpretación lo hace el Espíritu Santo.
Nos dirán, ay, pero ¿cómo Daniel se interpretó la estatua de Nabucodonosor y esta visión ahí sí no la interpreta? Porque la interpretación la da el Espíritu Santo, no es el hombre, no es que Daniel haya tenido poderes extraños para interpretar, no, es el Espíritu Santo a través de los hombres que interpreta estas visiones. Hermana Jessie tiene un comentario. Sí, es que me acordé que a veces el enjuague sí se le da la interpretación, pero hay veces no, y se le da a otras personas. Entonces ella simplemente relataba la visión o el sueño o la palabra que le mandó el Señor. Y otras personas oraban y ayunaban y el Señor les concedía por medio del Espíritu Santo la interpretación, a veces. Amén. Sí, así, hermana Jessica, muchas gracias, mi querida esposa. Es algo muy importante eso, porque el Señor no le da la información toda al profeta, es verdad. A veces el Señor le da la información a otras personas. De ahí que es bueno contar los sueños que tienes, porque probablemente el Señor le dé la interpretación a otra persona. Cualquiera, no tiene que ser de gran alcurnia, por así decirlo, no. Eh, Como práctica, con mi Jessie, nos contamos los sueños. Muchas veces el culto que hacemos, nos contamos los sueños y oramos para que el Señor nos muestre qué es, qué significa. Algunas cosas no sabemos, otras cosas se revelan después. ¿M? También se los contamos al Cira, la hermana Elcira nos cuenta los sueños que el Señor le da a nosotros. Y muchas veces el Señor hace eso de que nos muestra, nos revela una parte a cada uno de algo que soñó alguno de los tres. Y eso ha sido de gran bendición, de gran bendición. Y vemos cómo el Señor trabaja. Es maravilloso, porque no todo se le revela a una sola persona, ¿ok? Es verdad. Entonces, qué bueno, si usted tiene sueños y eso, cuéntelos. Que el Señor va a usar a cualquier persona, cualquiera que usted sienta en su corazón que contárselo para que haya interpretación. Bueno, entonces qué hermoso esto. Entonces Daniel, mire, Daniel no tenía la respuesta, Daniel no sabía, quedó nulo. Y Guillermo Miller cuando leyó esto dijo, ¿y ahora desde dónde arrancan estos 2300 tardes y mañanas? ¿Cierto? Porque lo importante es saber desde dónde arrancan. Arrancarán desde el reino de Medo-Persia, arrancarán desde el reino de Grecia. ¿Desde dónde arrancan? Desde luego están relacionadas con el macho cabrío y el carnero de alguna forma, ¿no? Todo es una sola visión. Bueno, pues Guillermo Miller tiene que seguir leyendo, porque la respuesta no se la puede dar el ángel a Daniel, ya que él no resiste más la presencia del mismo ángel. A causa de que Daniel queda enfermo y agotado, el ángel no le puede seguir contando acerca de la visión, pero también es una prueba para Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel está muy preocupado por lo que le va a acontecer a su pueblo. Recordemos que en ese momento el pueblo de Dios, los israelitas, están cautivos en Babilonia. Él y sus compañeros están él pues le fue muy bien, gracias a Dios, ya conocemos la historia de Daniel, ¿sí? Pero en general ellos les fue quitada su tierra, les fue quitada el templo, la gran ciudad de Jerusalén fue destruida por Nabucodonosor. Claro, esto fue a causa de los pecados y la rebelión del pueblo. Pero Daniel es una persona que ama al Señor, es sincera, y él está muy preocupado, dice, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a estar en cautividad? Y entonces él empieza a orar, a humillarse. Y el Señor le recuerda la profecía de Jeremías de los 70 años de cautiverio. Y Daniel empieza a estudiarla. Entonces él está preocupado es por el pueblo. ¿Qué va a pasar? Y ahora me dices que 2300 años, Señor, pero eso es mucho tiempo. Yo ni siquiera voy a vivir tanto tiempo. Daniel en este momento ya tiene edad, ¿sí? Entonces él dice, Señor, ¿cuál es el plan para tu pueblo? Todo esto lo agobia a Daniel. Y él hace tremenda oración en el capítulo 9 de Daniel. Les invito a que la repasen esa oración tan impresionante de Daniel, que así deberían ser nuestras oraciones, ¿no? Y con esa oración el Señor le responde.
¿ok? Años después le responde. No se preocupe si el Señor no le responde todavía. Hay cosas que Él le va a responder años después, ¿sí? Probable algo no entendamos hoy día, o un sueño que Él nos dio, o una cosa que no entendemos en nuestra vida. Probable pase días, semanas, meses o hasta años, pero hay que confiar en Él, ¿listo? Hay que confiar. Entonces, Recordemos, sí, señora. perdón, recordemos que todo el Señor es a su debido tiempo, ¿no? Él se da su tiempo y Él sabe cuándo dar respuestas, hasta en nuestras oraciones. Sí, de nuestras Así es. oraciones. Sí, es verdad. De nuestras oraciones, de todo lo que esté pendiente, todo tiene su tiempo, es verdad. Y así fue. Daniel pasan años y él dice, Señor, pero ya se van a cumplir los 70 años que dijiste el cautiverio, ¿qué va a pasar con nosotros? Hemos pecado grandemente. Repasemos esa oración que es muy hermosa. Y entonces en ese momento se presenta otra vez el tremendo ángel, ¿ok? Y van a continuar con la explicación que quedó pendiente de Daniel 8. Por eso yo no debo separar Daniel 8 de Daniel 9 porque es una sola cosa. Lo que pasa es que ocurre en tiempos diferentes. Lo que no se le explica a Daniel en el capítulo 8 se lo van a explicar en el capítulo 9. Entonces vamos a leer lo que ese ángel le va a decir. Daniel dura orando y ayunando 21 días, 3 semanas, y era tiempo de Pascua. Qué genial cuando coinciden las fiestas del Señor con lo que el Señor quiere revelar en profecías de tiempo. Eso a mí me parece muy chévere. Preciso en tiempo de Pascua, cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, en Pascua. ¿Y cuándo va a salir de Babilonia? En Pascua. Las salidas y los cambios de ciclos ocurren en Pascua. ¿Ok? Por eso la Pascua me encanta, porque es un cambio de ciclo en la vida del creyente. Entonces, llega este ángel, es Pascua. Daniel ha estado ayunando y orando por 21 días. Y entonces viene la respuesta. ¿Cuánto tiempo oramos y ayunamos nosotros por un caso? ¿Mm? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a escudriñarnos, a preguntarle al Señor de nuestra condición? ¿Cuánto tiempo, hermanos? Nosotros soltamos el brazo del Señor muy rápido. Oramos un día, 2 días, si acaso, y ya, que el Señor conteste. No, hay que insistir. Mire, Daniel no soltó el brazo del Señor durante 21 días hasta que el Señor le contestó y se humilló. Hermanos, si no dedicamos tiempo a escudriñarnos, a examinar nuestra condición como lo hizo Daniel, pues nunca vamos a recibir respuesta porque pues no demostramos interés, no luchamos con Cristo para que nos dé respuestas. Porque cuando hacemos la oración correcta hay liberación. Es que esa es la otra. Jesús no nos va a librar de algo que no sabemos, ni conocemos, ni no. Hay que conocer el pecado en su verdadera magnitud. Hay que conocernos el por qué es que reaccionamos de una forma u otra. Eso requiere tiempo. Poner tiempo de oración y de ayuno, de estudio de la palabra. Eso hizo Daniel durante 21 días, en tiempo de Pascua. Y aquí viene la respuesta. Ojalá que esta sea nuestra experiencia. Qué maravilla. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para hacer volver el pueblo y edificar a Jerusalén hasta el príncipe ungido, el Mesías, habrá 7 semanas y 62 semanas. Entre tanto, se tornará a edificar la plaza y el muro en angustia de tiempos. Y después de las 62 semanas, el ungido, el Mesías, será muerto. En una ya son 70, confirmará el pacto por muchos
y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y el presente. Esa es la respuesta del ángel. O sea, así el Señor puede hacer, ¿no? Él nos responde con otra cosa y podemos quedar con más preguntas. No se preocupe, es normal, así trabaja el Señor. Entonces, ¿qué le estaba preguntando Daniel? Sí, Señor, la visión anterior, 2300 tardes y mañanas, y acá llevamos ya casi 70 años de cautiverio en Babilonia. Tú dijiste que a los 70 íbamos a irnos. ¿Cuándo se va a cumplir esto, Señor? Bueno, pues el ángel le responde con otra profecía de tiempo. Sin embargo, hay que ser muy cuidadosos en la forma en que el Señor contesta. Para esta parte hemos usado la Biblia Jubileo, ya que es un poco más precisa en este lugar. Porque dice, 70 semanas están, ¿qué? Determinadas. Y me encanta la Biblia Jubileo en esta parte porque pone entre corchetes la palabra que aparece en hebreo. ¿Ok? Para esta sección. Esto no lo puse yo, lo puso la Biblia Jubileo. Dice en hebreo es cortadas. O sea, hay 70 semanas que están cortadas, que tienen que ver sobre tu pueblo y tu santa ciudad. O sea, estas van a tener que ver con los judíos, con el pueblo de Daniel. ¿Ok? ¿Por qué el ángel dice cortadas? Determinadas, cortadas. ¿Por qué dice cortadas? ¿Por qué usa ese verbo? Ahí está la clave. Usted corta algo, es porque eso estaba en otro segmento, ¿cierto? Por ejemplo, usted corta una torta, un pedazo de torta. ¿Qué entiende usted? Que cogió una torta entera y le quitó un pedazo. Eso es cortar. Pues eso es lo que el ángel le está explicando. Que hay una gran profecía de tiempo, los 2300 tardes y mañanas, que es esta. Y le va a cortar o descontar a esa profecía otra profecía de tiempo que son 70 semanas. 70 semanas. Por eso dice cortar. De la porción de los 2300 años, se van a descontar 70 semanas que van a ser especialmente dedicadas al mundo judío, del pueblo de Daniel, a los israelitas. Por eso dice sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Cuando Guillermo Miller vio esto, dijo, pues si quiero saber cuándo inician los 2300 años, tengo que saber cuándo inician las 70 semanas. Porque el pueblo que está en cautiverio, el pueblo de Daniel, pues ya va a salir de Babilonia. Entonces el ángel está respondiendo también la oración a Daniel. ¿Listo? Y le dice el ángel, aquí está la clave. Desde la salida de la palabra para hacer volver al pueblo y edificar a Jerusalén hasta el príncipe ungido, que en hebreo es el Mesías, o sea, Jesucristo, habrá 7 semanas y 62 semanas. Interesante cómo el Señor maneja un lenguaje, ¿sí? Y es porque siempre nos quiere dejar pensando. Y entonces él le desglosa las 70 semanas y le dice, desde que salga una palabra para hacer volver al pueblo y edificar a Jerusalén hasta Jesús, habrá 7 semanas y 62 semanas, o sea, 69. Empieza a desglosar el tiempo. Dice, se tornará a edificar la plaza y el muro en tiempos de angustia. Después de esas 62 semanas, el Mesías será muerto, o sea, la crucifixión de Cristo. Y en una semana más, que ya serían 70, confirmará el pacto por muchos y a la mitad de la semana el Mesías hará cesar el sacrificio y la ofrenda o el presente. Bueno, hay muchas cosas que hablar, pero vamos a centrarnos en el inicio. ¿Cuándo inician las 70 semanas? Guillermo de Miller dijo, si sé cuándo inician las 70 semanas, ese será el punto de inicio de los 2300 años. Porque las 70 semanas están cortadas. ¿Ok? Perdón, aquí. No. Ay, ahora se me fue. Un momentico. Las 70 semanas están cortadas de la
profecía de tiempo más grande, que son los 2300 tardes y mañanas. Si están cortadas, todo esto le fue revelando el Señor a Guillermo Miller. Entonces debo saber cuándo inicia esto. Pues bien, el punto de inicio es un decreto, como bien lo dice acá. La salida de la palabra para hacer volver al pueblo y edificar a Jerusalén. Hay dos condiciones para ese decreto: que vuelva el pueblo y que se reedifique a Jerusalén, no solo el templo, sino a toda la ciudad de Jerusalén, y que vuelva a establecerse Israel como un estado, nación independiente. ¿Ok? Esa es la condición del decreto. Entonces él tiene que mirar en la historia, en la misma Biblia está la respuesta. Ese decreto se dio en el tiempo de un rey persa llamado Artajerjes. ¿Ok? Y lo encontramos en el libro de Esdras. Interesante. Después de estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, subió Esdras, sumo sacerdote. Este Esdras subió a Babilonia y era escriba experto en la ley de Moisés, que el Señor, Dios de Israel, había dado, y el rey le concedió todo lo que pedía porque la mano del Señor, su Dios, estaba sobre él. También algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo subieron a Jerusalén en el año séptimo del rey Artajerjes. Y él llegó a Jerusalén en el quinto mes. Era el año séptimo del rey, porque el primer día del mes primero comenzó a subir de Babilonia, y el primer día del mes quinto llegó a Jerusalén, pues la mano bondadosa de su Dios estaba sobre él. Guillermo Miller encuentra una clave: el año séptimo del rey Artajerjes. Ahí está. ¿Qué pasa? El pueblo se va a reconstruir Jerusalén. Se verá un sacerdote llamado Esdras, sumo sacerdote. Ahí lo dice la palabra. Y el Señor le pone en el corazón a Esdras de volver de Babilonia y le da el poder político para hacerlo, porque ellos están cautivos desde Babilonia, pero ya no está reinando Babilonia, está un rey persa, que es Artajerjes. Y por medio de Artajerjes el Señor trabaja para emitir un decreto para que el pueblo vuelva a su tierra y la recupere nuevamente. ¿Ok? Ya se ha terminado la sentencia que Dios dictó sobre Israel. En este momento también hay una sentencia contra el pueblo judío. ¿Cuándo terminará? ¿Habrá una profecía de tiempo para ello? No se les haga extraño que el Señor la revele. Entonces, en este momento, Esdras se devuelve a Jerusalén a reconstruirla. Y lo dice dos veces: en el año séptimo del rey. ¿Ok? Era el año séptimo del rey Artajerjes. Eso ya a Guillermo Miller le da un punto para empezar a buscar el tiempo en el cual sucede este decreto. ¿Cuál es el decreto, hermana Leonor? Si es tan amable, el siguiente. Esdras 7 del 11 al 16. Esta es la copia del decreto que el rey Artajerjes dio al sacerdote Esdras, el escriba instruido en las palabras de los mandamientos del Señor y de sus estatutos para Israel. Artajerjes, rey de reyes, el sacerdote Esdras, escribe de la ley del Dios del cielo, paz perfecta. Y ahora yo he proclamado un decreto de que cualquiera del pueblo de Israel, de sus sacerdotes y de los levitas en mi reino que esté dispuesto a ir a Jerusalén, puede ir contigo, por cuanto eres enviado por el rey y sus 7 consejeros para investigar acerca de Judá y de Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y para llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros han ofrendado voluntariamente al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, y toda la plata y el oro que hayas en toda la provincia de Babilonia, con la ofrenda del La voluntaria. A ver si está. los sacerdotes que voluntariamente ofrecieron para la casa de Dios, el cual está en Jerusalén. Pero no alcanzo a leer más. Pero Bueno, voluntariamente.
Sí, Y ahí. toda la plata y el oro que hayes en la provincia de Babilonia, con la ofrenda voluntaria que el pueblo y los sacerdotes hayan ofrecido voluntariamente para la casa de su Dios que está en Jerusalén. Este es el decreto. Gracias, mamá. Este es el decreto, miren. ¿Ok? ¿Quién lo emite? Artajerjes. Ahí está copia del decreto. Ese decreto se lo da al sacerdote Esdras. ¿Listo? Bueno, entonces allí Guillermo Miller empieza a hacer cuentas y llega a la conclusión de que esta profecía de las 70 semanas y por ende de los 2300 tardes y mañanas ocurre en el 7º año del rey Artajerjes, ocurre por allá en el año aquí, o la salida o el cumplimiento del decreto, ocurre en el año, anoten esta fecha, 457 antes de Cristo. Esa es la fecha. ¿Ok? Esa es la fecha. Listo. Entonces, a ver, ya. Cuando Guillermo Miller dice, 457, entonces quiere decir, él hace una cuentica. Son 2300 años de la profecía. Si les cuento los 457 años antes de Cristo, quiere decir que el tiempo del fin es en 1843 y Guillermo Miller estaba en 1816. O sea, esto ya se vino. Estamos a unos años del cumplimiento de esta profecía. Esto despierta un gran, digámoslo así, es un gran sentimiento a Guillermo Miller de la solemnidad de este evento. Entonces, claro, él empieza pues a dibujar el gráfico, a hacer las cuentas. 457 inicia la profecía, termina, bueno, al principio él no tuvo en cuenta el año cero, entonces le dio 1843. Vamos a dejarlo como él lo hizo al principio. ¿Listo? Realmente es en 1844, porque desde el año 1 antes de Cristo al año 1 después de Cristo solo hay un año, no hay dos. Eso fue lo que él primero se equivocó en eso, ¿sí? Pero de todas formas, era en su tiempo que se iba a cumplir esto. Eso despierta gran interés en él. Y él dice, bueno, entonces 70 semanas, si hago la cuenta día por año, son 490 años las 70 semanas. 70, 7 por 7, 49, 490 años, que son lo que se les cuentan a las 2300 tardes y mañanas. Y él dice, del 459, las 70 semanas van a llegar hasta el 34 después de Cristo, que es con el apedreamiento de Esteban. Y luego quedan 1810 años del tiempo de los gentiles. Entonces hay dos tiempos, el naranja que es para los judíos y el resto del azul que es para los gentiles. Y ahí está la profecía de los 2300 tardes y mañanas. Claro, cuando Guillermo Miller ve esto, pues se constriñe y dice, esto hay que anunciar lo que hago, Señor, o sea, esto es importante. Él vuelve y sigue estudiando y sigue estudiando y todo está bien con esta, digamos, revelación. Esta es la gran profecía de los 2300 tardes y mañanas. ¿Qué pasa en adelante? Bueno, eso ya lo seguiremos diciendo porque lo seguiremos estudiando, ¿no? ¿Qué pasa? Esta profecía tiene un revuelo enorme en el mundo en esa época. Los medios de comunicación lo registraron en esa época. Y hubo un gran reavivamiento en las iglesias de todas las denominaciones por causa de esta profecía. Porque Guillermo Miller, él dijo, bueno, ya tengo el tiempo, pero ahora toca estudiar qué se refiere esto del santuario será purificado, porque esa es la otra parte que había que estudiar. ¿Qué significa el santuario será purificado? Ya es el tiempo, pero ¿qué es lo que va? Y sé que es para el tiempo del fin, pero ¿qué será que el santuario será purificado? Esa fue la siguiente parte del estudio de Guillermo Miller que veremos si Dios quiere en los sábados siguientes. No sé si ya quedó o quedan preguntas. Si alguien tiene preguntas, siéntase libre en hacerlas. Si hay alguna duda, eso fue un repaso breve de las 2300 tardes y mañanas.
es más que todo narrando cómo Guillermo Miller fue el razonamiento, cómo hizo para llegar a esa conclusión y que fue guiado por la mano de Dios para llegar a esa conclusión, ¿no? Haga su gráfico, repáselo, sáquele foto. Esto es súper importante. Esto es la parte así súper flash de las 2300 tardes y mañanas. El concepto básico para que usted lo estudie. Vamos a seguir hablando de eso, pero esta es la línea base de tiempo. Y esta es la predicación de esa época de la historia del cristianismo. Entonces esto crea un enorme interés en el mundo. Y el Señor, pues ya veremos cómo hace el Señor para decirle a Guillermo Miller que debe predicar esto, que es lo más tremendo, lo más importante. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Si alguien desea terminar con una oración, por favor, diríjanos en oración. Toda rodilla se debe postrar delante de la presencia de nuestro Dios, porque eso a Él le agrada. Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en el cielo como también aquí en la tierra. Muchas gracias, Señor, porque estamos contentos, estamos agradecidos, Señor, por la vida, por la salud, porque nos permites encontrarnos un sábado más con nuestros hermanitos en la fe, con la familia, Señor. Muchas gracias. Ahora, Señor, tenemos esas peticiones para que en el nombre de Jesucristo, Señor, sean respondidas conforme a tu voluntad. Señor, derrama de tu Santo Espíritu sobre cada uno de los que estamos aquí presentes en la verdad os hará libre, como también nuestros hermanos en el mundo entero, Padre, que te están alabando y que estamos obedeciendo un mandamiento. Es acuérdate del día sábado para reposarlo. Ayúdanos a tener presente Isaías 58, 13 al 14. No permitas que hagamos conforme a nuestra voluntad. No lo permitas, Señor, sino que cada día nos afiances en esta promesa de Isaías 58. Que te honremos con nuestros labios, con todo lo que hagamos, Señor. Que descansemos y lo reposemos conforme a tu voluntad, no hablando nuestras propias palabras, ni haciendo conforme a nuestra propia voluntad, sino conforme a ti, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes y Dios de Señores, nuestro Dios verdadero, nuestro Dios viviente. Te pedimos, Señor, nos permitas estar contentos y felices. Gracias por darnos el alimento en este día y pone en nuestros corazones ese deseo del querer como el hacer para encontrarnos nuevamente, a escuchar tu palabra y aprender, Señor, estas profecías, retenerlas, poderlas enseñar a otras personas igualmente. Muchas gracias porque nos enseñas tu palabra. Gracias porque está ahí para redarguir, para enseñar, para corregir. Muchas gracias, Señor. No nos dejes perecer. Cada día lávanos y límpianos de todas nuestras inmundicias y que para que podamos, Señor, representarte. Ayúdanos a avanzar con tu poder. Avancemos, avancemos. Muchas gracias, Señor, por este poder, el poder de tu Santo Espíritu para poder vencer. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Hágase conforme a tu voluntad. Amén.